Bienvenido, Dios le bendiga a aquellos amigos que nos siguen a través de Facebook. Bienvenido a aquellos amigos que nos siguen a través de Apocalipsis Network, llegando a muchas partes del mundo para la gloria de Dios. El mensaje, el evangelio, la palabra de nuestro Señor llegando a todas partes ahí para que su nombre sea glorificado y por sobre todas las cosas haya salvación de almas. De eso se trata, salvación de almas. Bienvenido a todos, bienvenido a la iglesia, a nuestra celebración de Navidad, un poco anticipado por los días, pero aquí estamos celebrando simbólicamente el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Diga conmigo si tiene fe todavía: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Algo que nunca debemos olvidar es el contraste entre nuestra vida sin Cristo y nuestra vida con Cristo, nuestra vida con Él. El testimonio de lo que antes éramos y de lo que somos ahora. Ese testificar de cómo andábamos antes de conocer al Señor y hoy establecer ese contraste en lo que somos en Cristo Jesús. Y fuimos alcanzados por su infinito amor y fuimos alcanzados por su misericordia. Y no podemos decir nosotros conocimos al Señor, sino que Él nos conoció primero. Llegó mucho primero a nuestra vida. Antes de haber nacido, Él ya tenía nuestro destino preparado. Y si bien antes de haberlo conocido, también tenemos eso de que vivíamos en desorden. Vivíamos en un tiempo donde, sin duda, sin conocer al Señor, estamos del mundo, en las reglas del mundo, en las reglas de los hombres, siguiendo pensamientos, instinto, suerte y un montón de otras cosas que muchas veces no nos llevó a buen puerto, a buen punto. Por eso siempre hay que tener presente quiénes éramos antes en Cristo, antes de conocer a Cristo, y quiénes somos ahora conociendo a Jesús, teniendo a Jesús en nuestro corazón. No piense que por eso somos perfectos. Seguimos siendo tan imperfectos como siempre, pero tenemos una ayuda, un apoyo que nos va enseñando su voluntad y cuál es la perfección que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. No podemos perder ese contraste por nada. No le digo que se acuerde de lo que era antes, sino que valore lo que es ahora en Cristo. Acuérdese que ninguno de sus amigos pudo haber hecho nada por usted a no ser Cristo, Jesús, haber llegado a nuestra vida. Y desde antes de haber nacido, Él ya tenía el propósito, el día, la hora y el segundo en que Él iba a venir a nuestro rescate. Iba a venir por nosotros. Tendió su mano cuando nadie la tendió. Abrió sus brazos cuando todo el mundo los había cerrado. Dio su provisión cuando todo el mundo nos negó el pan. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer a través de su Hijo Jesucristo. Reconocer lo que éramos antes es valorar lo que somos ahora. No podemos compararlo, pero no podemos perder el contraste porque esto es mucho más que una doctrina. Esto es un estilo de vida. No podemos seguir lo que yo creo y porque una doctrina me dice que yo siga esto. No, este es mi estilo de vida. Vivir con Jesucristo es tener un estilo de vida, es vivir de una forma diferente. Una forma que antes de conocerlo no la sabíamos, no la conocíamos, ni siquiera sabíamos que existía. Sabíamos que estaba Dios por algo, colgado en un cuadro, en una cruz. Dios existía, sí, eso lo teníamos. Pero hoy ya no existe en nuestro corazón, sino que vive en nuestro corazón. Hicimos nuestra oración de fe y lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey, como el dueño de nuestra vida. Y ese contraste siempre tiene que estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Por puro amor y misericordia, habiendo alcanzado eso, Dios nos dio la bendición de ser parte de su historia. Parte de su historia. Miren lo importante que tenemos que sentirnos nosotros sabiendo que somos parte de la historia de Dios. No porque somos grandes héroes, no porque tenemos sabiduría o mucha experiencia, sino por amor de Dios sobre nosotros. Nos permite ser parte de esa historia. Escribir de alguna forma con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que hacemos, conforme a la voluntad de Dios, esa historia que Dios nos permitió vivir y ser parte de ella. Y hace unos días atrás, unas semanas atrás, usted se acuerda que compartimos 4 enseñanzas, teniendo como base el versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerda? Estuvimos viendo los miércoles. Y yo siempre me pregunté algo bien simple, porque la 5ª enseñanza quedó colgada. Hicimos 4 y la 5ª enseñanza quedó colgada. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que quedar colgada?
Y el Señor me mostró que esa quinta enseñanza era para este día. Para que podamos disfrutar de ese nacimiento, de esa natividad, de esa Navidad, de una forma bien particular. Y si se acuerda ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, cómo somos conocidos por Dios. Cómo Dios nos conoce a nosotros. Habiéndonos sacado de la oscuridad, habiéndonos sacado del pecado, de la muerte espiritual, nos trajo a su luz, nos trajo a vida, nos dio vida juntamente con Él. Nos permitió un nuevo nacimiento, nos permitió la bendición de recibirnos en nuestro corazón y empezar una nueva historia. Ya no en el mundo, ya no en la suerte, ya no en el pecado, ya no en el instinto, sino en Cristo Jesús. Y 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nunca pierda esto de vista. Todo creyente tiene que estar convencido de lo que es en Cristo Jesús, porque Dios nos llama de esa forma. Dios nos conoce de esa forma. Y somos linaje escogido. Simplemente porque porque somos parte de una familia celestial. Corre su ADN por nosotros. El ADN de Dios corre en nosotros. Fuimos elegidos finamente, exclusivamente para ser parte de ese linaje celestial y real. Somos parte de una realeza divina. Por eso somos linaje escogido. Y no fuimos elegidos al azar, no fuimos elegidos por suerte, fuimos finamente elegidos desde antes de haber nacido. Dios ya tenía el propósito, el momento exacto, el día correcto, la hora precisa para que pasemos a ser parte de ese linaje coherederos del reino de los cielos. Pero también el Señor nos conoce como real sacerdocio. Y significa que Dios nos ha dado autoridad, ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo, para acercarnos delante de su presencia y poder ser parte de ese sacerdocio real. Ser personas no exclusivas, sí exclusivas para Dios, pero no personas más importantes que el resto, sino que cuando somos llamados de esta forma por Dios, lo que tiene que aumentar sobre nosotros es la humildad, porque no estamos aquí para ser servidos, sino para servir a otros. Pero también el Señor nos conoce como nación santa. Y esto quiere decir que servimos a un Dios que es santidad. Sed santos porque yo soy santos, dice la Escritura. Y que está por encima de todas las cosas que conocemos. Y que nos ha santificado a través de su Espíritu Santo. Nos ha dado santidad a nosotros, nos ha llamado nación santa. No solamente nos ha elegido como parte de la realeza, nos hizo sacerdotes, sino que también somos pertenecientes a una nación santa constituida por Dios. Él es el santo y nosotros tendríamos que seguir por ese camino, buscar la santidad con todos, como dice la Escritura, y ser de la forma que Dios quiere que seamos. Y la cuarta enseñanza fue que somos pueblo adquirido por Dios. Y esto quiere decir que, y esto me encanta, somos posesión exclusiva del Señor. No somos cualquier pueblo. No somos un pueblo o una ciudad o una villa perdida. No somos un pueblo escogido por Dios. No fuimos escogidos por una denominación, no fuimos elegidos por el gobierno, fuimos elegidos por el Creador. Y ha constituido pueblo de cada uno de nosotros. Y yo pensaba un poquito en esto y decía, ¿qué cosa más hermosa el Señor se ha tomado su tiempo para elegirnos a nosotros y con todos nosotros formar su pueblo elegido, adquirido por Él. No tenemos falta de adopción, no estamos a la deriva, sino que fuimos adoptados por el Señor. No fuimos adoptados por el materno infantil, no fuimos adoptados por mamá, que no sean naturales, fuimos adoptados por el Señor. Y ya dejamos de ser creación para pasar a ser hijos de Dios cuando lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón. Y a partir de ese momento empezamos a ser parte de ese pueblo adquirido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese linaje escogido. Y muchos de ellos tienen la palabra elegido, adquirido, escogido. Y eso significa que Dios finamente nos ha tomado a cada uno de nosotros de donde estábamos, que no importa dónde era, nos trajo a donde Él quería que estuviésemos. Y hoy estamos aquí. Y es cierto, tenemos luchas diarias, tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra oposición, pero no por eso Dios nos ha dejado a un costado, al contrario. A mayor oposición, mayor presencia, mayor favor, mayor gracia,
A mayor dificultad, mayor amistad, mayor fidelidad de nuestro Dios. No porque varíe la fidelidad, pero siempre Dios está con nosotros de una forma fiel. Tal vez nosotros no tengamos esa fidelidad para estar, pero Dios siempre está con nosotros. Y de esto se trata. Entonces, si esto fuera todo, yo creo que hasta ahí estaríamos completos. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha llamado no solamente para que estemos aquí y disfrutemos de sus beneficios y sus bendiciones. No solo disfrutemos de la forma que Dios nos ve, como lo vimos recién, sino que nos ha llamado a cada uno de nosotros con un plan, con un propósito. Él se tomó su tiempo, ideó algo perfecto y nos puso donde estamos para que podamos cumplir ese propósito. Fuimos llamados para algo importante. Un plan, gran plan especial para la gloria de nuestro Dios. Y ese propósito está en la segunda parte de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos constituidos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios? Sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de donde estábamos. Acuérdese, lodo cenagoso, barro, pecado, y nos sacó de ahí por puro amor y pura misericordia. No lo hizo por interés, no lo hizo por dinero, no lo hizo solamente por amor y por misericordia. Y nos sacó de ese lugar y nos constituyó lo que vimos estos 4 puntos primero. ¿Para qué? Para cumplir un gran plan, que es anunciar las virtudes de aquel que de allá nos sacó y nos trajo a su luz admirable. Habiendo estado en tinieblas, nos sacó de allí donde otro no podía haber ido, donde no podía haber llegado. ¿Para qué? Para traernos a su luz admirable, para que podamos anunciar las virtudes, las bondades, las bendiciones, los beneficios y la infinita misericordia de nuestro Dios. Este es nuestro plan. Somos parte de una historia escrita por Dios, parte activa de una historia escrita por Dios para cumplir ese propósito. Somos personas que fuimos llamados por misericordia para hacer algo aquí en la tierra. Podemos disfrutar de la forma que Dios nos ve. Podemos sentirnos tal vez un poco más, entre comillas, en alto que el resto del planeta, porque el Creador nos eligió para esto. Pero no nos eligió solamente para que disfrutemos de la forma que Él nos ve, sino para que podamos cumplir con un propósito poderoso. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el plan del Evangelio. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y anunciar no es solamente hablar, sino que dice hablar esto, decir esto, proclamar, gritar y declarar las cosas con ímpetu. Esto es anunciar. ¿De qué forma podemos anunciar las virtudes de aquel, sino de la forma que caminamos, de la forma que somos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos en la vida? Todo lo que hacemos va a reflejar el testimonio de Cristo en nosotros. De la forma que caminamos, de la forma que hablamos, no aquí en la iglesia, porque aquí es fácil hablar bien, sino que cuando estamos en el mundo afuera, rodeado del pecado, rodeado de personas que hablan palabras deshonrosas y se reúnen a nuestro lado para hacer cosas que a Dios no le agrada. Nuestra forma de testificar de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable es marcando una diferencia. Es anunciando sus atributos, sus virtudes, dejando fluir en nosotros los frutos del Espíritu Santo, dejando que el mundo vea que las misericordias del Señor están sobre nuestra vida, porque por pura misericordia hoy estamos aquí. Tal vez tendríamos que estar presos en el pecado, muertos, destruidos, separados, adictos en adicciones, pero hoy por misericordia estamos aquí. Y ese sería motivo suficiente no solamente para agradecer, sino para anunciar, proclamar, gritar con voz en cuello las virtudes de aquel que solamente fue Él el que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable.
El estar aquí parados, el estar aquí en la casa de Dios, es lo suficiente para anunciar y proclamar las virtudes del Señor Jesucristo. Que nuestra vida sea un espejo del poder transformador del Espíritu Santo, no solamente aquí, porque como le dije, aquí es fácil, aquí somos todos santos, pero que también reflejemos ese espejo allí en la calle, donde las personas no conocen a Cristo, donde las personas lo niegan, donde las personas están metidas, inmersas en pecado, donde las personas rechazan el valor de Jesucristo. Nosotros fuimos puestos en donde estamos para anunciar las virtudes de aquel que por misericordia puso sus ojos en nosotros. Y fue el único que pudo hacer algo, se la jugó por nosotros, se arriesgó por nosotros. Fue a la cruz del Calvario allí, ya había nacido obviamente. Fue a la cruz del Calvario allí, ¿para qué? Para que hoy tuviésemos libertad y redención en Él. Porque de esto se trata. De esto se trata Jesucristo. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la palabra de Dios. ¿Qué finalidad tiene una iglesia si no proclama a Jesucristo? ¿Qué finalidad tiene o qué cometido tiene una iglesia si no anuncia las virtudes del Salvador? Danza, alabanza, especiales. Esto queda en segundo, tercero, quinto, undécimo plano cuando tenemos que anunciar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Lo otro es adorno. Una iglesia que pierde el foco de lo que hace y es proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable tiene que cerrar sus puertas. Una iglesia que no proclama la salvación de las almas tiene que cerrar las puertas. Una iglesia que se dedica a la prosperidad, al dinero, a la riqueza, bueno, sin duda se va a llenar. Pero una iglesia que proclama las virtudes de Jesucristo, que proclama salvación de las almas, no por obligación, sino por pura misericordia. No porque lo merecíamos, porque éramos buena gente, sino porque el Señor decidió jugársela por nosotros. Esa iglesia es la que permanece abierta y permanece en pie. Esa iglesia será perseguida. Esa iglesia será apedreada. Esa iglesia será rechazada, será blasfemada, pero continuará predicando las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Esto es Jesucristo. No es el pan dulce, no es el asado, no es la comida ni la bebida. Es la reunión de familia. Pero conozco muchas familias que se reúnen para tomar, para embriagarse, para pelearse, para discutirse, para sembrar cizaña, para usar pleito. Es una reunión familiar. Bueno, válganos el Señor de tener esta reunión familiar. Pero la Navidad, el festejo es proclamar las virtudes de aquel que nos sacó del pecado y nos trajo a su luz admirable. Y no me voy a cansar de decir esta frase. Esto es lo que tenemos que festejar en Navidad. Este es el espíritu de la Navidad. Es el nacimiento de Jesucristo, simbólicamente, y estamos de acuerdo. Y ahí comemos, y muchos toman, y otros hacen baile, y otros hacen cualquier cosa, pero no tienen a Jesucristo como centro de su festejo. Y yo le pregunto, ¿qué sentido hay en festejar un nacimiento si no anuncia las virtudes del que nació? ¿Qué sentido hay en festejar la Navidad? Y como muchas personas allá afuera, emborracharse y terminar mal y discutir con sus familias, si no está Jesucristo en su corazón. ¿Cómo nos podemos juntar nosotros como familia en Cristo, en el Señor, si no tenemos a Jesucristo como el centro de nuestra mesa? Festejar la Navidad, los regalos, me encantan los regalos, me gustan. De hecho, calzo 41 si alguien... Pero ¿qué sentido tiene llenarnos de regalo, queridos, si el corazón está vacío? ¿Qué sentido tiene que nos llenen de regalo y de zapato y de pantalón y de corbata? No, porque no me guste de saco, si el corazón está vacío. Si el sentido de la Navidad es la parrilla, la sidra y el pan dulce. Si estoy festejando, tal vez yo que sé que me salvó el Señor de la muerte, que este año libré mis deudas, que volví a la vida porque la enfermedad se me fue. ¿Qué sentido hay si nos reconocemos que fue Jesucristo que lo hizo?
Porque antes de ir a la cruz del Calvario, apunto para allá, porque antes tenemos la cruz acá. Antes de ir a la cruz del Calvario, tuvo que nacer. Antes de morir, de predicar y hacer la obra perfecta, Él tuvo que haber nacido y lo hizo simbólicamente en un día como el del 25 de diciembre. Pero no se olvide que solamente nació y punto. No, ahí nació nuestra libertad, nuestra redención, nuestra salvación, nació el perdón de pecados, nació la obra redentora, nació ese milagro poderoso que solamente Dios pudo haber hecho con nosotros, rodeados de amigos, de compañeros de trabajo, más solo que nunca. Personas que tienen propósito en su vida y siempre están rodeados de personas que lo ayudan en sus planes, pero tienen soledad en su corazón. No es lo que tenemos nosotros. Hoy tal vez aquí en esta iglesia podía no haber nadie, ni siquiera mi familia. No me iba a sentir solo, porque mi mejor amigo, mi más excelente y fiel amigo está conmigo. Ese era Jesucristo. Y donde estemos, aunque no haya nadie, aunque la tierra esté seca, árida, y está usted allí, un hijo de Dios está allí, nunca va a estar en soledad. Porque el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo, estará con usted y será su mejor y excelente compañía. Este es el espíritu de la Navidad. Festejar al que nació, pero anunciar sus virtudes. Festejar ese nacimiento y darle gloria a nuestro Dios, pero darle gratitud por sobre todas las cosas. Porque no hay un hombre, por más inteligente que haya sido en la historia y en el tiempo, que haya tenido semejante idea. No hay alguien, por más exitoso que haya sido en los negocios, en lo que sea, que haya tenido una idea tan perfecta de entregar a su hijo por cada uno de nosotros. Y lo hizo. Pero antes de entregarlo en la cruz del Calvario, les permitió que naciera. Y cuando nació Él, volvimos a nacer nosotros. Y cuando lo recibimos en nuestro corazón, volvimos a nacer de nuevo. De sangre y de espíritu y de agua. Volvimos a venir a vida, pero una vida buena, una vida bendecida. La primera fue cuando salimos del vientre de mamá. Vinimos a una vida. Y ahí después nos descarrilamos y tomamos el mundo por cuenta, hicimos cualquier cosa, pero después, no porque nosotros hubiéramos visto a Jesucristo, sino que antes de nuestro nacimiento, sus ojos estaban sobre nosotros. Y cuando llegó el momento, Él dijo, listo, es hasta aquí, mi querido Fabio. ¿Y sabe lo que hizo? Se me presentó. Jesucristo se me presentó. Y no descendió del cielo así todo de blanco. Se me presentó a través de mi esposa. Ella anunció las virtudes de aquel que le había sacado a ella de las tinieblas y le había traído su luz admirable. Y a través de ella Jesucristo se me presentó. Y después de 2 veces de haber hecho la oración por obligación y por zafar de algo, la tercera vez dije, Señor, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. ¿Quién nació nuevamente en mí sino Jesús? ¿Quién me dio una nueva natividad a mí sino el Señor? ¿Quién me permitió nacer juntamente con Él, sino el Señor Jesús? ¿Quién me dio la bendición, la libertad? Tiempos de dificultad, pero tiempos de apoyo. Tiempos de soledad, pero tiempos de amistad. Tiempos de bullicio, pero tiempos de silencio. Solamente aquel que nació y cuyo nacimiento festejamos dentro de pocos días. El Señor Jesús. Esta es la Navidad, queridos. Proclamar las virtudes de aquel. Declarar el amor incondicional y su misericordia inagotable de aquel sobre nosotros. Poder caminar y reflejar su testimonio en nosotros. Hablar de Él o en Él. Presentarlo a Él, al mundo. A través de nuestra vida, queridos. Ese es el plan divino. Ese es el plan perfecto de Dios. Y esto no es para algunos evangelistas. No, esto es para todos aquellos que somos hijos del Altísimo. Ahora, es imposible que nosotros reflejemos las virtudes, que reflejemos
su amor, su misericordia, si estamos solos. Porque no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Siempre tenemos que estar como pueblo de Dios, adorando su nombre, exaltando su gloria, reconociendo su grandeza. Y en la adoración cerrar nuestros ojitos y darle gloria a Dios y el que el Señor haga lo que bien le plazca con nosotros. Hay muchas personas que teniendo tanto se sienten tan vacíos. Hay muchas personas que teniendo éxito en todo el mundo y mucho éxito en todo el mundo, hay algo en su corazón que está faltando, está fallando. No hay un espacio que tiene que ser cubierto. Tal vez nadie le ha presentado a Cristo. Mire, le digo otra cosa. El Señor Jesús no tiene necesidad que nadie lo defienda. No hay necesidad que lo defendamos. Él no necesita que alguien le refute las enseñanzas de la Biblia en otra religión. Él no necesita que alguien refute sus milagros. Él no necesita que nadie saque la cara por él. Él no necesita dar explicación de los milagros y los prodigios de la Biblia. Lo que Él necesita es que hombres y mujeres como nosotros anunciemos sus virtudes. Porque recuerde cómo llegó usted al camino del Señor. Si no, presentándose el Señor a través de alguien. Y ese alguien le habló y le dijo, mira, las cosas no son así, son diferentes. Te invito a que conozcas al Señor. Te invito a que hagas tu oración de fe. Te invito a que pruebes tener una vida nueva, distinta, diferente a la que estás llevando. ¿Qué es esto sino el Señor nuevamente naciendo en el corazón de alguien, llenando ese corazón? Esto es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. No hay mejor mensaje para un día de Navidad que anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. No hay mejor mensaje para una conmemoración, una celebración del día de Navidad que proclamar las verdades y el amor de Dios. Proclamar su misericordia, su bondad, su gracia, su favor, sus bendiciones, sus beneficios, su misericordia. Un día como el de hoy más o menos, Jesucristo había nacido y trajo a nuestra vida algo que no conocíamos y eso se llama libertad. Y trajo algo mucho mejor que no conocíamos y eso es salvación de nuestra alma. Y trajo otra cosa mucho mejor que son promesas cumplidas. Y trajo otra cosa que es incondicional y es amistad, su fidelidad. Miren, nuestros amigos cuando estaba todo bien estaban ahí, pero cuando ya no estaba todo bien ya no estaban. Pero el Señor estaba. Él se quedó. Cuando las amistades se fueron, los familiares desaparecieron, el Señor se mantuvo. Él se quedó. Se había nacido para eso. Para estar con nosotros en los peores momentos. Cuando todo el mundo ya no estaba, Él sí se había quedado. Cuando pensábamos que estábamos más solos que nadie, Él estaba ahí. Había nacido para eso. Había nacido para traernos salvación, compañía, amistad. Promesa cumplida, salvación, vida eterna. Nos ha prometido cielo nuevo, tierra nueva y todo esto vino con el cumplimiento de ese nacimiento. Antes eran promesas que los hombres no la alcanzaron. Ese era el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de la gracia todo cambió. Y entramos al lugar santísimo a través del sacrificio perfecto. Mire, si no hubiese sido por Jesucristo, no teníamos ni la oportunidad ni el derecho de conocer a Dios por el hecho de no ser judíos. No teníamos el derecho. Pero el sacrificio perfecto permitió que hasta los gentiles conocieran el Evangelio. Y ahí entramos nosotros. Y ahí pudimos conocer a ese Señor. Y ahí vino la salvación sobre nuestra vida. Y de ahí salió la palabra, todo el que cree será salvo. Todo el que cree. No hay distinción entre griego y judío. Todo el que cree será salvo. Y ahí entramos nosotros. ¿Cuándo empezó esa bendición y esa victoria? En el día del nacimiento del Salvador. En el día del nacimiento del Salvador. ¿Cuándo tuvimos libre acceso a la presencia del Señor sin intermediarios? Sin sacerdotes santificados que entraran al lugar santísimo. Cuando vino el nacimiento de Jesucristo, comenzó la promesa. Luego vino su martirio, su pasión, su tarea. Y ahí nos dio libre acceso. Pero en su nacimiento empezaron los buenos proyectos nuestros, queridos. Con su nacimiento se idearon nuestra santidad, nuestras bendiciones, la sanidad, los milagros. Con su nacimiento vinimos a nueva vida. Conocimos
dimensiones distintas, diferentes. Conocíamos el amor de los amigos, de los familiares, de los esposos, de los hijos, pero conocimos el amor de Dios. Ese amor es impagable, es inconmensurable, es inexplicable. Tan inexplicable que a pesar de pecar todos los días, aún estamos aquí en pie. Tenemos que fundamentar nuestra fe en ese amor poderoso. Fundamentar nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Conmemoremos su nacimiento. Demos gloria a Dios por eso. Pero anunciemos las virtudes de aquel que aquel día nació. No se olvide de proclamar a nuestro Señor. No se olvide de anunciar, porque esa va a ser su mejor Navidad. Anuncie, proclame las virtudes. Anuncie, deje que en usted fluyan los frutos del Espíritu Santo. Refleje el amor de Dios. Refleje la pasión de Cristo en su corazón. Camine siendo hijo de Dios. Declare al mundo con voz en cuello: ¿quién es usted? ¿Quién era? ¿Y qué es lo que hace ahora? ¿Quién es ahora? ¿De dónde el Señor lo ha sacado? Tal vez a muchos nos conocían como el violento, el loco, el adicto, el borracho. Tal vez hay muchas personas que aún no nos han visto y tienen esa idea de nosotros. Pero hoy ya nos conocen como linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, nos trajo su luz admirable. Nos conocían como el loco, ahora somos conocidos como hijos de Dios. Nos conocían como el borracho tal vez, ahora somos conocidos como coherederos de la gracia, herederos del reino, vida eterna. Tal vez pensaban sobre nosotros: este no va a servir para nada nunca en su vida. ¿Sabe qué? Dios nos ha dado un plan perfecto, un propósito para desarrollar acá y nos ha capacitado con habilidades, talentos, dones, ministerios. Nos ha dado lo necesario para poder compartir lo que Él mismo nos ha dado. Y eso es para proclamar las virtudes de aquel. Está bien que use sus dones en la música, en la danza, en el teatro, en lo que le guste hacer para el Señor, pero no se olvide que todo lo que tienes para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo su luz admirable. Nos constituyó sacerdotes, coherederos, real sacerdocio, nación santa, solamente para proclamar sus virtudes. Él nació para que nosotros proclamemos sus virtudes. Nació en nuestro corazón, nos dio libertad, hizo de nosotros personas nuevas. Sacó nuestras tinieblas y de allá nos sacó. Y nos puso en luz admirable. Nos sacó del medio del pecado, de la mugre, nos trajo un lugar limpio, puso túnica blanca, sandalia nueva, anillo de sellar en nuestra mano. Y nos llamó hijos, coherederos. Y aún el Señor Jesucristo expresa esto de esta forma: que al Señor le ha placido darnos el reino. A Dios le ha placido darnos el reino. Usted puede decir: no, yo lo merecía porque era buena gente. No, yo también era buena gente, no lo merecía. Toda la vida fui recto en todas mis cosas. Toda la vida fui buena persona, ayudé a todo el mundo, di limosnas. No pasa por ahí, querido. Dios no se ha placido en darnos el reino por nuestras buenas acciones. A Él le ha placido darnos el reino por nuestra buena fe. Por la fe en Jesucristo. Por nuestra fe. Si no fuera por esa fe, hoy no estaríamos aquí. Pero ¿sabe qué? Estamos para glorificar su nombre, el de Él, para adorar su santo nombre, para exaltar su gloria, para anunciar las virtudes, para gritar en voz en cuello en donde esté las virtudes de aquel que nos sacó de allá y nos trajo aquí. Festeje la Navidad. Pero no se olvide que el espíritu de esa Navidad es esto: anunciar las virtudes de aquel que nació. Anunciar las virtudes de aquel que antes físicamente no estaba. Y fue el único que partió el tiempo en dos. No hubo otro. Ni guerras, ni erupciones de volcanes, ni cuestiones extraordinarias que hayan partido el tiempo en dos. Jesús lo hizo. ¿Y sabe lo mejor de esto? Que usted y yo estamos de este lado, en el después de Cristo. Y de esta forma vivimos, glorificando su nombre, exaltando su gloria, festejando la natividad, pero acordándonos que el festejo es proclamar, anunciar, declarar, gritar, hablar con autoridad acerca de las virtudes de aquel, de nuestro Señor Jesucristo. Festeje su Navidad. Allí del otro lado también festejen su Navidad.
tengan su tiempo de familia, de oración, pero no se olvide que el pan es Jesucristo. No se olvide que el centro de la casa es Jesucristo. Nunca se olvide que aquel cuyas virtudes nos sacó del pecado y nos trajo su luz admirable son las que tienen que ser proclamadas. Hay personas que alardean con los regalos, con las bombas, con la comida, con la bebida. No tenemos necesidad de alardear nosotros con absolutamente nada, porque aquel de quien teníamos que alardear lo tenemos en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. De tantos lugares hermosos en el mundo, esta frase me encanta, de tantos paisajes indescriptibles en la faz de la tierra, Jesucristo eligió nuestro corazón para habitar, para morar, para hacer casa, para tener relación perfecta y constante con nosotros, para tener amistad, fidelidad, y ese nació. Un día, como un par de días, nació y fue proclamado el Hijo de Dios. Leí algo esta semana y con esto termino, que cuando los reyes vinieron, cuando se enteraron del nacimiento del Mesías, los reyes vinieron y adoraron al niño, a Jesús. Y la otra parte de lo que leí decía, no adoraron a María. Adore a Dios. No adore el trabajo, no adore el dinero, no idolatre a sus hijos, no idolatre su bienestar, no idolatre su enfermedad. Ponga en primer lugar al Señor Jesús. Dele adoración a Dios. Exalte su nombre, reconozca su grandeza, anuncie sus virtudes, proclame en su trabajo, en su estudio, en donde se mueva, las virtudes de aquel que un día nació, los beneficios que ha traído sobre nuestra vida, la salvación que ha traído a nuestra vida, las cosas distintas y diferentes que ha hecho con nosotros. Proclame las virtudes del nacido, festeje la Navidad y glorifique el nombre del Señor, anunciando a otros. Porque la forma que el Evangelio se extiende es anunciando, proclamando virtudes de nuestro Señor Jesús. Padre, queremos bendecirte, Dios, honrarte, glorificarte, darte toda la alabanza y el honor, Dios. Glorificar tu nombre. Lo que pusiste en mi corazón fue dicho, Dios. Así fue hecho conforme tu voluntad. Pero en esta noche, Señor, que tu presencia trabaje en nosotros. Que tengamos esa bendición de poder festejar, Señor, tu nacimiento, una vez más simbólicamente, Dios. Que podamos, Señor, disfrutar con la familia, disfrutar allí, Señor, con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, sea nada. Pero, Padre, aunque no haya nada, sabemos que de algo somos ricos, si es de tu presencia, de tu amor, de tu infinita misericordia. Aunque nos falte el pan, sabemos que tu presencia, Padre, que es nuestro principal alimento, nunca faltará. Siempre estará allí en la mitad de la casa, en el centro de la casa. Es allí el lugar tuyo, es el mejor lugar, el más importante, Señor Dios mío. Y allí te queremos, en el centro de la familia, en el centro de la casa. Señor, que esta Navidad, Señor, la podamos, Señor, festejar de esta forma, Dios. Disfrutar de la familia, disfrutar de las reuniones, disfrutar del momento, pero no olvidarnos de anunciar las virtudes. Y no solamente un día, sino los 365 días del año. Hacer lo que tú nos llamaste a hacer, Padre. Nos hiciste parte de tu historia para que hagamos algo, para que seamos instrumentos para algo, para gloria a tu nombre. Nos llamaste y nos sacaste del pecado, de la tiniebla y nos trajiste a tu luz admirable para que podamos cumplir un plan perfecto, un propósito inigualable, Dios. Que eso es proclamar las virtudes de aquel que hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, que un día nació y a Él le rendimos gloria, honra y alabanza. A ti, Señor Jesús, queremos adorar en todo tiempo, reconocer tu grandeza, darte gracias, glorificar tu nombre, Señor, pues siempre estuviste, Dios. Señor, tu Hijo siempre estuvo en nosotros y con nosotros, aún muchas veces sin conocerte. Siempre estabas con nosotros porque nos habías librado de muchas cosas, Dios, porque sin duda el plan perfecto se estaba cumpliendo, se iba a cumplir, Dios. Tenías un propósito para con cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, glorificando tu nombre, exaltando tu gloria y dando toda la honra y la alabanza a ti porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Señor, festejamos esta Navidad orando, glorificando tu nombre, clamando, orando por las familias, orando por restauración en los matrimonios,
orando por la sanidad, Señor Dios mío, en tu pueblo, en tus hijos, clamando para que los niños, Señor, sigan en el hueco de tu mano, orando para que los enfermos se sanen, clamando a ti por milagros, anunciando tus virtudes sobre el perdido, Dios, que encuentre salvación. Que aquel Señor perdido encuentre el rumbo ideal, el perfecto, el mismo que encontramos nosotros cuando estamos allí en esa situación, Dios. Que esta Navidad la podamos festejar de una forma distinta, diferente, Dios mío. Haya pan o no haya pan, tu presencia no faltará y nos saciaremos de esa gracia, de ese favor, reconociendo, Padre de la Gloria, esas virtudes, pero también proclamando con nuestra forma de caminar, de ser, de hablar, de conducirnos en la vida, proclamando las verdades, los atributos de Cristo, los frutos del Espíritu Santo a través de lo que somos y de lo que hacemos, tanto en palabra como en acciones, glorificando tu nombre siempre por donde podamos movernos, por donde podamos ir o venir, glorificando tu nombre siempre y llevando, Señor, bien en alto el testimonio de Jesucristo, declarando con nuestras acciones el poder transformador del Espíritu Santo. Lo que éramos y lo que somos hoy es por tu Espíritu Santo, Dios. Cambiaste nuestra vida, naciste para traer cambio profundo a nuestra vida. Y queremos glorificarte y honrarte en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos y damos toda la gloria y la alabanza, y que en todas partes del mundo donde pueda llegar este mensaje, las familias del Señor allí se congreguen como familia en Cristo y proclamen las virtudes y anuncien las virtudes de aquel que un día como hoy nació, pero está para que anunciemos sus virtudes, porque nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.